para que el cuerpo pueda expresar emociones. Pero bueno, tenemos que decir que Stanislavski crea el Teatro de Arte de Moscú con Denchenko, y Denchenko le va a traer un problemita a Stanislavski. ¿Por qué? Porque conoce a un cuentista joven que se llamaba Anton Chekhov, que escribe La Gaviota. Le traía a Stanislavski no textos tan clásicos para ser representados, como por ejemplo obras de Shakespeare en verso, en prosa, en donde no existían las pausas, en donde existían los apartes, donde el personaje hablaba con el público y le explicaba qué cosas hacía o por qué las hacía, entonces el público le era más fácil seguir la historia, y aparte donde no, en la literatura, en los textos de teatro clásico está muy claro los objetivos, los conflictos, los motores que impulsan, las motivaciones que tienen los personajes para hacer determinada cosa, quedan muy claras porque están perfectamente explicadas. Pero claro, cuando Denchenko le trae La Gaviota de Chekhov como texto para trabajar teatral a Stanislavski, se da cuenta que en el texto empiezan a surgir estos baches que no habían aparecido en el teatro hasta ese momento, que pertenecen a una corriente vanguardista a principios del siglo XIX, en donde existe la Primera Guerra Mundial, y entonces todo entra en crisis, y el lenguaje entra en crisis. Por eso se dice que la pausa nace de la crisis del lenguaje, y esto es lo que pasaba en el texto. Stanislavski se da cuenta que en La Gaviota, que básicamente es la historia de un grupo de una compañía teatral donde pasan un montón de cosas y termina uno de ellos suicidándose, bien, pero había en los diálogos dentro de esta historia, La Gaviota de Chekhov, pausas. Por primera vez se planteaba la problemática de cómo se resuelve la pausa. ¿Qué es lo que quiere decir el actor en ese silencio? ¿No quiere decir nada? ¿Lo hace porque sí? ¿O hay toda una historia en esa pausa? ¿Qué hay detrás de las palabras? Entonces ahí Stanislavski tuvo que trabajar eso. Ahí se crea la partitura, o sea, empezar a ensayar con todo lo que no se dice en escena. Empezar a trabajar con lo que hay detrás de las palabras. Empezar a ensayar con lo que hay detrás de los silencios. ¿Qué quieren decir los silencios? ¿No? Y entonces se pone más interesante, se pone, por supuesto, más complicado, pero hay todo un trabajo de búsqueda, experimentación, comprensión, no solamente de la psicología de los personajes, de cómo abordar los personajes, sino ahora también qué se quiere decir en las pausas, porque el autor, Chekhov, no explica por qué hace esa pausa. Sí, por ejemplo, como se explicaba en el teatro clásico, al público, directamente el personaje le explicaba al público por qué había hecho, por ejemplo, determinada acción, en Shakespeare, ponele, y de pronto no existía pausas, todo en verso, en prosa, con un lenguaje, por supuesto que se actuaba con ademanes grandilocuentes, con voces estridentes, era muy sobreactuado todo, y Stanislavski quería volver, ¿no?, a esta actuación veraz, más intimista, más naturalista. Y encima se encuentra con este tema de las pausas. Y ahí existe la partitura, que por supuesto Grotowski después también trabaja con el tema de las partituras. O sea, ¿qué hay detrás de las palabras en las pausas? ¿Qué quiere decir un personaje con sus pausas? ¿Qué siente en sus pausas? ¿Qué es lo que no dice en las pausas? Porque ya se entra en tal crisis el lenguaje en ese momento, donde se empieza a entender que lo que se dice tal vez no sea lo que se quiere decir. Y con eso tienen que trabajar los actores y las actrices. Y acá quiero hacer una
una observación muy interesante con respecto a esto, ¿no? Cuando hablamos de actores y actrices, bueno, todo muy bien, porque es una cuestión de género en la actualidad, pero acá hay que decir que el teatro siempre fue una cuestión de hombres y patriarcal. O sea, en el siglo XIX y en el XVIII, muy pocas mujeres. En el siglo XVIII empezaron a aparecer algunas mujeres arriba del escenario. Tenemos que decir que William Shakespeare se murió sin ver a su Julieta jamás representada por una mujer. Es decir, el teatro era cosa de hombres. Los personajes femeninos fueron hechos, ¿no es cierto?, hasta finales, no se sabe exactamente cuándo, del siglo XVIII, principio, pero ya en el XIX ya actuaban las mujeres, pero tenían que actuar con sus maridos si eran actores sobre la escena, sobre el escenario, porque si no tampoco podían actuar, o sea, una barbaridad. El teatro siempre fue cosa de hombres. Lo dirigieron, lo actuaron, lo escribieron hombres. La mujer que se dedicaba al teatro era mujer de mala vida, mujer que no, era cosa de hombres. Qué particular esto, ¿no? Esto merece un paréntesis acá y analizar este tema. ¿Por qué cosas de hombres? ¿Por qué William Shakespeare tuvo que ver a su Julieta? ¿Por qué desde 2400 años antes a nuestra época, por qué 400 años antes de Cristo los griegos ya empezaron donde solamente actuaban las mujeres? Y en las obras hay personajes femeninos, pero siempre fueron hechos por hombres jóvenes o niños, adolescentes, vestidos de mujer. ¿Qué mambo esto, ¿no? Una cosa que realmente la mujer siempre considerada como el felpudo. Entonces, no podía incursionar en el mundo del teatro, para nada. Vos fíjate que Shakespeare nunca pudo ver su Julieta representada, la habrá visto en la intimidad, no sé si lo habrá hecho, qué sé yo, pero bueno, nunca se pudo representar su Julieta por una mujer. O sea, fíjense la poca veracidad del teatro sin la mujer en escena. Y lo que aporta cuando la mujer empieza a incursionar, escribiendo, dirigiendo, actuando en el teatro, lo que aporta, lo que enriquece al mundo del teatro, porque ya la mirada del público está mirando un cuerpo que es distinto. O sea, una cosa es mirar a un tipo haciendo de mujer y otra cosa es mirar a una mujer haciendo su personaje. Entonces, bueno, digamos que el teatro hizo su gran boom, digamos, primero cuando aparece la luz por lamparitas, ¿no es cierto? El descubrimiento de la electricidad, donde ya se puede trabajar con la iluminación de una manera distinta, qué sé yo. Y después con la incursión de la mujer verdaderamente en el teatro, o sea, tiene momentos muy revolucionarios que cambian prácticamente la parte estética y la parte emocional, porque no es lo mismo como público ver en la tragedia griega a una mujer que se convierte en una diosa o que es una diosa y que, como está haciendo algo dramático, tiene una careta que le sirve dentro de todo de megáfono para poder hablar en el teatro de Dioniso, son los teatros al aire libre, donde las gradas eran las piedras en las colinas, claro, con la careta zafabas. Si era mujer, te lo imaginaba, la imaginación del público, ¿no?, con la cual se cuenta también importantemente en el teatro. Pero sin las caretas, imagínate lo que era ver una actuación hecha, un personaje de mujer hecho por hombres. Menos mal, ¿no?, que se pudo cambiar todo eso. Y aquí vemos, ¿no?, la mirada patriarcal, como el teatro también fue absorbido por el poder del hombre sobre la mujer. Qué pena, ¿no? Qué pena. Bueno, vamos al otro video y continuamos con esta historia.